Hola, buenas tardes. Ah, Vamos a comenzar la clase de hoy, la cual será una especie de resumen de aspectos más relevantes de cómo podemos implementar los conceptos de optimización para resolver problemas de procesos, ¿ya? Eh, Esta PPT tiene una primera parte que les pedí si podían revisar ustedes. Están disponibles todos estos tópicos en los videos de apoyo del curso de análisis de procesos químicos. Yo me voy a ir directamente a la aplicación porque creo que se puede comprender un poco más resolviendo un problema que de hecho ustedes conocen como el problema de mínimos cuadrados, ya que nos va a permitir poder implementar y aprender algunos elementos relacionados con cómo se implementa un problema de optimización de procesos. Ya, por eso ahí aparece el nombre directamente, optimización de procesos. Ya, bueno, primero tenemos que recordar que cuando nosotros queremos implementar una optimización, el objetivo final de la optimización va a ser encontrar el valor de las variables independientes, ya, las variables de decisión o variables que también les llamamos grados de libertad, ya, tales que maximizan una función objetivo o minimizan una función objetivo. Ya. Si nosotros, por ejemplo, queremos resolver un problema que quiere minimizar una función objetivo, esa función objetivo tiene o se puede construir a partir de variables dependientes, de variables independientes, variables de decisión, de parámetros, y para poder nosotros realizar la optimización requerimos de un modelo que permita transformar las variables independientes en variables dependientes, ¿ya? O que básicamente lo que es lo mismo cierra los grados de libertad, y los modelos generalmente están asociados a relaciones de igualdad, ya como todas las que han obtenido en todo el resto de las evaluaciones que hemos hecho en esta asignatura, y básicamente una restricción de igualdad en optimización sería equivalente a escribir es un conjunto de ecuaciones que permiten entonces relacionar variables y que, de acuerdo a nuestro conocimiento que tenemos hasta ahora, esas relaciones de igualdad fijan un número determinado de grados de libertad. Entonces, esa forma de ver las restricciones de igualdad básicamente va a ser muy compatible con lo que les quiero explicar hoy. Entonces, los modelos estarían relacionados con unas relaciones de igualdad y lo que hace es unir o presentar relaciones entonces que describen el fenómeno físico que queremos optimizar. Y por supuesto también en este caso vamos a tener relaciones que son de desigualdad, las cuales determinan el lugar o la región factible donde se van a encontrar las posibles soluciones, y estas restricciones de desigualdad entonces pueden ser, como yo les había comentado en la clase pasada, de calidad, de seguridad, de compromisos, si es que tenemos algún tipo de compromisos contractuales, etcétera. ¿Vale? O sea, básicamente hay harto que definir. Entonces, como yo les comentaba, las restricciones de igualdad H, que nosotros las definimos hasta antes del curso de la parte de optimización como modelo, lo que hacen es identificar el número de variables, y generalmente también podemos identificar las variables que están contenidas en ese número, que deben ser definidas para que los grados de libertad sean cero. O dicho de otra forma, dado un valor de U, nosotros somos capaces entonces de decir que nuestro modelo tiene grados de libertad cero. ¿Ya? Dicho de otra forma, si es que nosotros pudiésemos identificar un vector X que está compuesto por ejemplo, todas las variables U hasta NU y todas las variables X hasta NX, todas las variables que están acá involucradas, sabemos que el número de ecuaciones que hay en este modelo es equivalente al número de variables dependientes que nosotros definimos. ¿Ya? O lo que es lo mismo, debemos conocer el valor de todas esas variables independientes para que el modelo pueda ser simulado, o lo que es lo mismo, este número de variables independientes es equivalente a los grados de libertad. ¿Ok? Y eso lo hemos hecho hasta ahora, lo hemos aplicado, por ejemplo, en una metodología de búsqueda exhaustiva para encontrar condiciones de operación que mejoran un determinado índice en un proceso determinado, que ya lo vimos en las evaluaciones anteriores. Entonces, la idea ahora es intentar definir o intentar utilizar esta información para ver cómo podemos aplicar un problema de optimización en
de procesos en ingeniería química. Y para eso, nosotros podemos identificar que cuando nosotros nos referimos a un modelo, como lo estamos haciendo ahora, nosotros también podemos identificar que cuando nosotros simulamos ese modelo, o sea, cuando nosotros acá aplicamos el h a la menos 1, y esa simulación, que yo le había puesto aquí h a la menos 1 o f a la menos 1, dependiendo de cómo lo habíamos definido la letra del modelo, iba a implicar que el procedimiento de simulación me permitía entonces, para un valor de las variables de decisión dadas, conocer el valor de las variables dependientes para ese valor de U dado. Y esa simulación podía ser una simulación ya sea numérica, pensamos en un FSOLVE, podía ser una simulación algebraica, y por ejemplo, si es que teníamos un modelo que está descrito en ecuaciones diferenciales, entonces teníamos que discretizarlo y básicamente íbamos a aplicar igual una simulación, ya sea numérica o algebraica. O sea que todo lo que les voy a contar sirve para cualquier tipo de modelo, ya sea algebraico, diferencial, valor inicial, ecuación de valor de contorno. Todos los problemas se pueden ver al final de esa misma método, con esa misma punto de vista, que es básicamente simular el modelo de tal forma de, conocidos los valores de las variables de decisión, conocer entonces el valor de las variables dependientes. Si observan, cuando nosotros definimos la función objetivo, definíamos que la función objetivo dependía del valor de las variables dependientes, de las independientes y de los parámetros. Eso quiere decir que si es que nosotros conociéramos un valor de la variable independiente y simulamos el modelo, entonces podríamos calcular a partir del valor de la variable independiente y el valor del resultado de la simulación. Si unimos todo eso, podríamos calcular la función objetivo, porque conocemos el valor de la variable dependiente, de la independiente y de los parámetros, porque tenemos una etapa de simulación. Y aparte, siguiendo la misma lógica, si es que las restricciones de desigualdad se describen de una forma similar, o sea que tienen una dependencia de la variable dependiente, de la variable independiente y de los parámetros, con esta misma información también podríamos obtener la restricción, el valor de la restricción de desigualdad para un determinado valor de las variables de decisión. No sabemos si es menor que 0, si es mayor que 0, pero sí podríamos calcular estas restricciones, el valor de la restricción, la magnitud, la cantidad de la restricción, pero no sabemos si es factible, no sabemos si es menor o igual que 0, pero sí, como les comento, somos capaces de calcular. Entonces, tomando en cuenta este razonamiento, nosotros podríamos plantear la resolución de un problema de optimización que incluya en algún lugar una simulación, de tal forma de que intentemos sistematizar mediante un algoritmo de búsqueda lo que hemos hecho en las evaluaciones anteriores. Pero en vez de utilizar una búsqueda exhaustiva, por ejemplo, entre distintos compresores y distintas presiones de membrana, lo que podríamos decirle al optimizador, donde está alojado un algoritmo de búsqueda inteligente, que mediante los métodos que tiene incluido dentro de la optimización, busque la combinación de las variables de decisión, ya de las variables de decisión, que hacen que la función objetivo y que hacen que la restricción de desigualdad cumplan con las características necesarias que permiten describir las condiciones necesarias de optimalidad del problema. Y eso se haría acá adentro, identificar las condiciones necesarias de optimalidad del problema. Sería equivalente a aplicar cualquiera de los algoritmos numéricos de optimización que ustedes pueden revisar con más detalle. ¿Ok? Entonces, básicamente, podríamos intentar resolver un problema de optimización, ya que, por ejemplo, se podría ver como algo de una forma genérica, como minimizar una función que depende de las variables x y u y que está sujeta a un modelo x, u y alfa igual a 0 y unas restricciones de desigualdad menor o igual que 0, y transformarlo en un problema que
tiene las mismas características, tiene la misma función objetivo, pero que ahora hemos identificado que las variables dependientes dependen de la variable, de las variables de decisión, de las variables u, con valor de u y alfa. Y por lo tanto, como existe esta dependencia explícita, podríamos evitar plantear el problema de optimización con restricciones de igualdad, puesto que las restricciones de igualdad están de manera implícita ya incluidas en esta dependencia de x con respecto a u, y entonces todo esto sería sujeto a un g de x de u, u y alfa menor o igual que 0, y en este caso el optimizador solamente tendría que buscar la combinación de las variables de decisión que permiten entonces minimizar la función objetivo y que aparte toma en consideración que el resultado tiene que cumplir las restricciones de desigualdad que se definan. ¿Ya? ¿Y cómo se vería esto? Como un diagrama de bloques, se vería básicamente como un sistema, una caja que se llama optimizador, donde está dentro de él el algoritmo de actualización de las variables de decisión, que entregaría el valor de las variables de decisión que está iterando el algoritmo numérico, y entonces requeriríamos una etapa de simulación, la cual, como les comentaba, podía ser algebraica, numérica, y a partir de esta información obtendríamos el x de u, y con el valor de u y el valor de x de u, podríamos calcular entonces el valor de la función objetivo, de las restricciones, y esa información entregársela a la optimización. ¿Ya? Esta forma de ver la optimización, que lo vamos a ver de inmediato con un ejemplo de resolución de un problema de mínimos cuadrados, se llama método secuencial de optimización. ¿Y qué característica tiene? Que existe una secuencia de cálculo que transforma las variables de decisión en variables dependientes, y mediante un procedimiento de simulación se hace esta transformación, y con esta información, para cada iteración del algoritmo de optimización, se calcula el valor de la función objetivo y de las restricciones de desigualdad, la cual se entrega al algoritmo de optimización para que el algoritmo de optimización actualice el valor de las variables de decisión. ¿Ok? Entonces, este método de secuencial de optimización tiene una característica que es muy importante, y es que básicamente las variables de decisión de la optimización son iguales a los grados de libertad de la optimización. Porque básicamente todo lo que hay detrás de la traducción entre las variables de decisión y las variables dependientes está incluido en este paso de simulación. ¿Ya? Este método secuencial de optimización es muy parecido a lo que ya han hecho, solamente que hasta antes de esta clase o hasta antes de este tópico del curso, ustedes hacían eso. Ustedes eran quienes cambiaban el valor de las variables de decisión. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a entregar esa responsabilidad a un algoritmo de actualización, y que lo vamos a hacer primero utilizando entonces Excel. Y vamos a utilizar el solver, que es básicamente la caja que está allá adentro, para resolver un problema de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, vamos a ir directamente al ejemplo y después nos vamos a devolver para revisar el otro método de optimización, que sería el método de optimización simultánea. Entonces, el ejemplo que se propone en esta parte, para entender el concepto de optimización secuencial, consiste en determinar los parámetros del modelo de decaimiento de la actividad de una enzima determinada, ¿ya?, utilizando la información obtenida de manera experimental.
¿ya? El modelo que describe el decaimiento de la actividad de la enzima está expresado por este modelo exponencial que tiene tres parámetros a ser identificados: el parámetro alfa, el parámetro K1 y el parámetro K2. ¿Ok? Y para eso disponemos de un conjunto de corridas experimentales que en este caso estaría determinado por este número, por las corridas experimentales que se encuentran demarcadas por el cuadrado, bueno, por lo que le estoy marcando en rojo, y que en total existen un número de corridas experimentales igual a 19 corridas experimentales. O sea, tenemos acá que el número de corridas experimentales es de 19. ¿Ok? Entonces, utilicé este ejemplo porque básicamente es aplicar conceptos de ADI que más o menos manejan, y entonces puede ser un poco más sencillo el cómo podemos partir planteando el problema de optimización. Como les comenté en la clase pasada, este ejemplo correspondió a la ayudantía de ayer de ADI, que lo hizo Valentina con David. ¿Ya? Y básicamente consiste el problema de minimizar o minimización de residuos cuadrados, ¿no es cierto?, en resolver un problema de optimización donde lo que queremos es minimizar una función objetivo que corresponde a el valor de la sumatoria de la diferencia que hay entre el valor de la variable dependiente medida menos el valor de la variable dependiente predicha para las 19 corridas experimentales. Y por supuesto acá tenemos que elevar al cuadrado porque de lo contrario no tendríamos un problema que no tiene cota inferior, porque la resta podría ser tan negativa como quisiéramos nosotros. ¿Ok? Entonces, este problema de optimización de mínimos cuadrados, ¿ok?, que tiene una función objetivo como la que ustedes ven acá, tiene asociado también un modelo, porque nosotras y nosotros sabemos que el I predicho se define como el alfa por la exponencial de, en este caso, K1 por TI más 1 menos alfa por la exponencial de menos K2 por TI. Desde I que vaya desde 1 hasta 19. ¿Ok? Entonces, si observan, este es un problema de optimización, porque hay un mínimo acá, que tiene 19 ecuaciones de igualdad. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar los grados de libertad del problema que queremos resolver. Y para eso, entonces, debiésemos observar solamente aquellas variables que son, relaciones que son de igualdad. Y esas relaciones de igualdad estarían dadas por el modelo que dice que el I predicho sería igual a alfa por la exponencial de menos K1 por TI más 1 menos alfa por la exponencial de menos K2 por TI. Desde I, que va desde 1 hasta 19. Entonces, si hacemos un análisis de grados de libertad para este problema, observaremos que como variables, independientemente si las conocemos o no las conocemos, ¿ok?, tenemos el valor de el I predicho de I, vamos a ponerlo mejor así, variables, tenemos que el I predicho de I es una variable y aquí hay 19 variables, ¿ok?, una para cada corrida experimental. Tenemos que también como variables, porque no conocemos su valor, los parámetros alfa, K1 y K2. De hecho, el problema de mínimos cuadrados trata de encontrar el valor de esos parámetros, así que aquí van 3 más. Tenemos también como variables el valor del TI, que sería 19 valores, ¿no es cierto? Y entonces en total tendríamos un total de 41 variables. ¿Ya? 28, 40, 41. Y ecuaciones tendríamos 19, ¿no es cierto? Y estas ecuaciones, que son 19, nos permitirían, se supone, describir el valor de Y predicho en la corrida experimental iésima. ¿Ok? Lo que implica entonces que los grados de libertad serían en este caso los 41 menos los 19,
¿no es cierto? Que serían entonces 22. 22 serían los grados de libertad, de los cuales sabemos que 19 de ellos son los tiempos experimentales, y aquí van 19, y 3 entonces estarían dados por el alfa, el K1 y el K2. Aquí estarían los 3. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos de datos que de la descripción del experimento, nosotros conocemos el valor de, perdón, nosotros conocemos el valor de los valores de los tiempos en las 19 corridas experimentales. Por lo tanto, datos tenemos 19, porque tenemos 19 valores de TI, que hay 19, entonces, por lo tanto, los grados de libertad serían 3. Y esos 3 grados de libertad corresponderían a el valor de los parámetros K1, K2 y alfa. ¿Qué quiere decir que los grados de libertad sean 3? Al igual que como lo hemos hecho en todos los otros ejemplos, si se conoce K1, K2 y alfa, entonces puedo usar el modelo. De hecho, lo que puedo hacer, usar el modelo, es equivalente a simular el modelo, tal que podemos encontrar entonces el valor del I predicho para cada valor de TI y para los valores de los grados de libertad que nos dimos, los parámetros. ¿Ok? Dicho esto, entonces, lo que podríamos hacer es, en vez de utilizar esta descripción completa de la optimización, la cual tiene 19 restricciones de igualdad, podríamos transformar ese problema que está descrito en esta PPT en un problema que sería con un enfoque secuencial. Y para eso, lo que podríamos hacer, bueno, de hecho, lo que hacen ustedes en Excel es directamente reemplazar. Nosotros uno reemplaza acá. Y al reemplazar, entonces, como que uno que elimina el valor de las variables predichas, porque nunca más aparecen porque estamos reemplazando. Pero hay ocasiones donde no se puede reemplazar directamente, porque, por ejemplo, el valor de las variables que queremos reemplazar no pueden ser despejados algebraicamente. Pero eso no significa que no se pueda reemplazar, porque si no podemos reemplazar algebraicamente, podemos reemplazar numéricamente. Y eso es lo que hay detrás de la idea de este procedimiento secuencial, donde tenemos esta etapa intermedia de simulación, lo cual mediante ya sea la implementación de un algoritmo de despeje algebraico o de un algoritmo de resolución numérica, permite transformar en este caso los parámetros K1, K2 y alfa en el valor del I predicho para I igual 1 hasta 19, y mediante eso entonces puedo calcular el valor del medido menos el predicho al cuadrado, y con eso entonces entregárselo al sol. ¿Ok? Entonces, dicho de otra forma, o como en resumen, si es que ustedes han implementado alguna vez un problema de mínimos cuadrados, la mayoría de las veces, si no el 100% de las veces, lo han hecho siguiendo el enfoque secuencial. Porque secuencialmente, para unos valores que el optimizador itera, ustedes son capaces de obtener el I predicho, y con el valor del I predicho y el valor del I medido, entonces lo que hacen es evaluar la función objetivo, y esa función objetivo se la entregamos al optimizador. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, solamente para recordar, es que vamos a resolver el problema de mínimos cuadrados siguiendo esta primera filosofía, la primera forma, y para eso entonces les había pedido que abrieran su Excel, y vamos a partir entonces con el método secuencial de optimización. ¿Ok? Entonces vamos a poner esto por acá. Ya. Espero que estén viendo la pantalla con el Excel. Yo creo que sí, porque me aparece acá que está descrito con verde. Sí se ve, profe. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes recuerdan, y espero que así sea, si no, sí, yo creo que sí se van a acordar. ¿Ya? Este problema tiene 3 grados de libertad que corresponden a los parámetros alfa, que se lo voy a marcar con rojo, alfa, K1 y el valor de K2.
Ahí están los 3 parámetros que son los que corresponden en este caso a los grados de libertad del sistema de ecuaciones de 19 ecuaciones y 22 variables, perdón. ¿Ok? Entonces lo que haríamos en resolución de solver convencional, como lo que ustedes seguro que manejan, nosotros definimos una casilla donde va a estar el valor del alfa, ¿no es cierto? Va a haber otro donde va a estar la casilla del K1 y va a haber otra con la casilla del K2, ¿cierto? Y esos son los valores que va a iterar el solver, ¿cierto? Acá le vamos a poner entonces que itere con esos valores. Y la idea es que tenemos que construir la función objetivo. Pero para construir la función objetivo, lo que tenemos que hacer primero es simular. Entonces, simular en este caso corresponde a obtener el valor de la variable predicha con el modelo para cada corrida experimental, o sea, el valor del A partido por el A0 predicho. Y para eso entonces tendríamos que obtener el valor al valor del alfa, tendríamos que multiplicarlo por la exponencial de, en este caso, el menos K1, fijado, multiplicado por el tiempo, y a eso tendríamos que agregarle el 1 menos alfa, fijado también, por la exponencial de menos K2, fijado, multiplicado por el T. ¿Ok? Y ahí tendríamos entonces el valor predicho. Y esta sería la simulación, que es una simulación explícita, porque básicamente la ecuación nos permite despejar directamente el valor predicho. Pero si no pudiésemos hacerlo, tendríamos que entonces implementar un método de Newton en MATLAB, por ejemplo. Entonces, lo hacemos para todas las corridas experimentales y tenemos de esta forma el paso intermedio para el cálculo de la función objetivo que correspondía a la simulación. Ahí estaría la simulación. Que básicamente, si observan, lo que hace la simulación es transformar valores U en valores X, valores dependientes. Y entonces, con esa info, podemos continuar porque hemos despejado el modelo, hemos reemplazado y hemos simulado, y entonces podemos calcular el error de predicción, que es un paso intermedio para el cálculo de la función objetivo, ¿no es cierto?, como el valor medido menos el predicho. Y a partir de esta información, podemos calcular la función objetivo, ¿no es cierto?, como la suma cuadrados de los errores de predicción. ¿Ok? Y ese es el valor que daría. Ahora, ya a esta altura de la carrera, yo creo que ustedes manejan Excel y Solver mucho mejor que lo que yo les puedo contar. Y sí que básicamente lo que haríamos en este caso sería, tenemos que darnos unos iteradores iniciales. Ya estos iteradores iniciales son de las variables de decisión, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un valor de 0.5, vamos a poner un valor de 0.01. Estos valores son, bueno, ya los había obtenido de antemano, de hecho, ahí la Valentina me había compartido el resultado, y teníamos 1.5 app, entonces ahí tenemos los errores de predicción, que básicamente si los comparamos con los valores medidos, vamos a hacer una comparación con los valores medidos, tendríamos un comportamiento como el que están observando en pantalla, ¿ya? Donde básicamente vamos a cambiar un poco el formato de la serie de datos para que parezca un poco distinto, vamos a poner una línea sólida y vamos a poner que no tenga marcadores. ¿Ya? Ningún marcador. Ok, entonces con esto tendríamos preparado el problema para la optimización. Noten que lo que hice para llegar a esto fue preparar el problema para la optimización, lo que es equivalente a simular, o sea, definir el problema de la simulación. Y una vez que definimos el problema de la simulación y que entonces, mediante la simulación, calculamos la función objetivo, lo que haríamos sería llamar al optimizador. Y en este caso, para llamar al optimizador en Excel, bueno, como les comentaba, ustedes saben mucho más que yo de esto, donde básicamente ustedes se van a datos, solver, y básicamente lo que haríamos sería la función objetivo, definirla como la suma de los cuadrados, ¿no es cierto?, minimizarla, y el valor de las variables de decisión de la optimización sería
los parámetros, porque eso serían equivalentes a los grados de libertad, y en este caso vamos a poner que las variables sin restricciones son no negativas, y vamos a poner resolver. ¿Ok? Y entonces básicamente ahí el problema va a iterar, y entonces nos va a entregar el resultado. Ya está iterando, y básicamente este resultado que está utilizando para iterar, ya, y entonces resolvió, lo que hace el solver básicamente es lo que les comentaba que se debiese hacer en el diagrama de bloques que yo les mostraba al principio, que es básicamente que el solver, dentro del cual existe un algoritmo de optimización, que de hecho, si lo revisan, ustedes pueden elegir el algoritmo de optimización en la parte de el desplegable donde dice métodos de resolución, y uno pone GRG nonlinear, que básicamente es equivalente a utilizar el método de Newton para optimización. ¿Ya? Y entonces con eso pueden resolver el problema utilizando el enfoque secuencial. ¿Ya? El enfoque secuencial tiene una característica bien interesante, y es que el número de variables de decisión que debe iterar el optimizador es el mínimo, es solamente las variables independientes. ¿Ya? Pero también podemos intentar resolver el problema de optimización utilizando otro método, ¿ya? Que es el método que no se llama secuencial, sino que se llama simultáneo. ¿Ya? Y en el método simultáneo, ¿ya? Lo que hacemos es hacer una... les voy a mostrar cómo es el método simultáneo. Lo que hacemos con el método simultáneo es, en vez de definir como variables de decisión los grados de libertad del problema a que queremos optimizar, lo que hacemos es definir como variables de decisión todas las variables que pueden modificarse. ¿Ya? Entonces, en vez de resolver un problema mediante el método secuencial, si lo resolvemos mediante el método simultáneo, entonces resolveríamos un problema como este, y alfa, sujeto a h de x, u y alfa igual a 0, y g de x, u, alfa menor o igual que 0, y en este caso, en vez de decirle al optimizador, como en el caso del método secuencial, que solamente itere con los valores de las variables de decisión, lo que hacemos es decirle que debe iterar tanto con las variables de decisión como con las variables dependientes. ¿Ok? Y uno se podría preguntar, pero ¿cómo si se supone que las variables dependientes y las variables independientes están relacionadas por el modelo? Así es, están relacionadas por el modelo, pero esa relación se da siempre y cuando la elección del valor de x y el valor de u cumpla con esta igualdad. De lo contrario, no van a estar relacionadas. ¿Ok? Entonces, lo que hace el optimizador mediante el método simultáneo es que el optimizador entrega los valores de u y de x directamente, todo. Y como conocemos los valores de x, conocemos los valores de u y los parámetros se supone que siempre son conocidos, entonces podemos reemplazar y obtener de inmediato el valor de h y el valor de g y el valor de f. Y esa información se devuelve hacia ella. Y si observan, no se necesita un paso intermedio de simulación porque el optimizador itera de inmediato con el valor de u y con el valor de x. Y va a iterar hasta que el problema sea factible, o sea, hasta que se cumpla esta relación de igualdad. Pero antes de que se cumpla esa relación de igualdad, básicamente el reemplazo de x, u y alfa en el modelo no tiene por qué dar un valor igual a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, las variables de decisión del optimizador, que las pusimos ahí como un X raya según la nomenclatura de esta PPT, son tanto las variables independientes como las variables dependientes. ¿Ok? Y este método se conoce como método simultáneo de optimización porque simultáneamente itera con las variables independientes y con las variables dependientes. ¿Ok?
Este método probablemente no lo hayan utilizado para el problema de mínimos cuadrados, y lo que vamos a hacer ahora es intentar volver a implementar el método de resolver el problema de mínimos cuadrados, pero ahora con el enfoque simultáneo, para poder comprender lo que hay detrás de este problema, de este método de implementación de optimización. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con el método simultáneo, básicamente los mismos grados de libertad existen. Los grados de libertad siguen siendo 3, donde tenemos alfa, K1 y K2 como las variables U, y que teníamos entonces como las variables dependientes, como en este caso el y predicho desde i igual 1 hasta 19. ¿Okay? Siguen siendo las mismas variables, ¿ya? Solamente que ahora lo que haremos es que el optimizador va a entregar tanto los valores de las variables independientes, variables U, como de las variables dependientes. Y por lo tanto, es necesario definir el problema de optimización agregando a la descripción del problema las restricciones de igualdad que cierran los grados de libertad. Pero no las vamos a simular nosotros. Lo que va a hacer el optimizador es que va a probar con distintos valores de el y predicho en cada corrida experimental y los valores del alfa, del K1 y del K2 hasta que se cumpla esta relación de igualdad, o lo que es lo mismo, hasta que el problema sea factible. ¿Ok? ¿Cómo se implementa en Excel? De una manera bastante similar. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar de nuevo el Excel, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir ahora con el método simultáneo, ya con la segunda hoja. Entonces, este método simultáneo que vamos a hacer acá implica que el problema de optimización ya no solo requiere los valores de alfa, ya no solo requiere que nosotros definamos el valor de A, vamos a ponerlo acá, A, el valor de K1 y el valor de K2. K2. Sino que también el optimizador va a ser libre de escoger, lo vamos a poner con amarillo para que no se nos olvide, el valor de el A partido por el A0 predicho. También lo va a poder resolver. ¿Ok? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a tener que iterar distintos valores. O sea que en este caso vamos a tener 22 variables de decisión del optimizador. Y va a poder probar con distintos valores del A partido por el A0. ¿Ok? Pero ¿cómo sabe que el A partido por el A0 que está probando corresponde al modelo? Porque cuando termine la optimización se tiene que cumplir las relaciones de igualdad. ¿Cuáles son esas relaciones de igualdad? Aquellas que dicen que cuando el problema termine, h tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y que básicamente serían equivalentes al valor que se da el optimizador, el y predicho que se da el optimizador, menos el modelo que lo describe. En este caso, menos el valor de alfa fijado multiplicado por la exponencial de menos K1 por T, perdón, el K1 menos K1 que está acá arriba, fijado por T, más el valor de 1 menos alfa, entonces 1 menos alfa, fijado también por la exponencial de menos K2 fijado multiplicado por T. Me faltó acá un signo negativo porque como el modelo igualado a 0 implica que el y predicho es menos alfa por la exponencial de menos K1 por T, menos 1 menos alfa por la exponencial de menos K2 por T. Entonces ahí tenemos la definición de los valores. Y si observan, ahora esta restricción de igualdad, que son 19 restricciones de igualdad, no, lo que nos está indicando es que la elección de solo valores cero en las variables de decisión no sería posible puesto que el problema es infactible, porque h no es igual a 0, sino que h es igual a menos 1. Y si nosotros pusiéramos nuevamente los valores similares que habíamos puesto en el valor de alfa, en el valor de K1 que habíamos puesto 0.04 creo que era, y en este caso el K2 que era 1,15 APP,
podrán observar que aun cuando yo acabo de definir unos valores muy similares para los obtenidos mediante el método secuencial, de hecho los voy a copiar y pegar para que vean, aun cuando esos son los valores de alfa que optimizan, el problema no tiene solución todavía porque los valores de A partido por A0 que nos estamos dando son unos valores que hacen que el problema sea infactible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos unos valores para estos valores iniciales para estas variables de decisión. Ya, por ejemplo, lo que voy a hacer es que darme unos iteradores iniciales similares a los medidos, ¿ya? Y luego voy a intentar que el solver intente encontrar los valores reales que cumplen las restricciones de igualdad. En este caso sería 0.7, 0.7, 0.7, 0.5, por ejemplo, 0.5, 0,6. Estoy dándome los valores iniciales de las variables de decisión. Voy a copiar y pegar para hacerlo un poco más rápido. Ahí y ahí. ¿Y qué sabemos nosotros? Que como el solver entrega toda esta información de inmediato y va a iterar con esa información, entonces también podemos utilizar esa información sin necesidad de simular para encontrar el error de predicción definido como el valor medido menos el valor predicho, el cual es una variable de decisión del optimizador. Por lo tanto, no es necesario simularla y a partir de esa info podríamos calcular la función objetivo. Y esa función objetivo sería la suma cuadrados de los errores de predicción. Ok. Ahora, si queremos resolver el método de optimización de mínimos cuadrados mediante el enfoque simultáneo, tenemos que nuevamente de llamar al optimizador, y para llamar al optimizador entonces tendríamos que irnos nuevamente a solver datos, y en este caso la función objetivo sería nuevamente la suma de los cuadrados de los errores, la cual queremos minimizar, pero ahora lo que tendríamos que asegurarnos es que el solver va a iterar tanto con las variables de decisión como con los, perdón, con las variables de decisión, como con los valores del i predicho, con los valores de x. Ok, creo que acá hay un error que me va a desaparecer. Básicamente sería el valor de esto más el valor de esto que está acá. Ahí sí, ahí lo puedo seleccionar de manera distinta. Ahí estarían entonces todas las variables de decisión, que serían ahora no 3, sino que serían 22. ¿Ok? Y ahora tenemos que asegurarnos de que las variables de decisión que está iterando el solver cumplan con las restricciones, por lo tanto, ahora sí tendríamos que agregar restricciones. En este caso, las restricciones serían que todos los valores de h que están en la celda correspondiente tienen que ser iguales a 0. Entonces, aceptamos. Tenemos entonces que todas esas celdas tienen que ser iguales a 0. Y ahí volvemos a resolver el problema. Ok, va a iterar el solver. Y noten que para iterar lo que va a hacer es que va a ir modificando de inmediato todas las variables, no solamente las variables de decisión, los grados de libertad, sino que también las variables independientes que está iterando, las variables dependientes, perdón, que está iterando con el i predicho, y entonces a partir de eso va a intentar encontrar la solución para todas las variables al mismo tiempo, tales que cumpla con las restricciones de igualdad. ¿Ok? Si observan, este método demora más que el otro método simultáneo, que el método secuencial, perdón. Y eso es debido a que tenemos más variables de decisión. ¿Por qué? Porque en vez de tener 3 variables de decisión, como en el método secuencial, tenemos 22 variables de decisión en el método simultáneo. ¿Ya? Y básicamente vamos a obtener, voy a ponerle a aceptar, vamos a obtener entonces que el solver se ha encargado de manera independiente, definir el valor de las variables y predichas, y si observan el valor de las variables y predichas, por ejemplo, para las 3 primeras corridas experimentales son las mismas y son iguales al valor que obtiene el método secuencial.
porque básicamente el resultado es el mismo porque el problema de optimización es el mismo. Lo único que hemos hecho es resolverlo con dos enfoques distintos. ¿Ya? Si nosotros copiamos y pegamos, por ejemplo, definimos ahora la serie de con los apredichos, con el y predicho, perdón, observaremos un comportamiento similar a lo obtenido anteriormente, puesto que, como les comento, los dos problemas son iguales y lo único que cambia es el método de resolución. ¿Ok? Entonces, básicamente con esto, lo que hacemos es identificar que si es que trabajamos con el método secuencial, reducimos el número de variables de decisión y al mismo tiempo nos aseguramos que para todas las iteraciones siempre se cumpla la relación de igualdad, porque siempre estamos simulando. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, el método parece ser mucho mejor que el método simultáneo, puesto que el método simultáneo tiene más variables de decisión y básicamente nadie nos asegura de que lleguemos a un resultado donde h siempre sea igual a 0. En el caso del secuencial, nosotros nos aseguramos de que en cada iteración h va a ser igual a 0 porque despejamos el valor de las variables dependientes. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿ya? Nos debiese aparecer una duda, y es por qué estamos viendo el método secuencial y el método simultáneo, si básicamente el método simultáneo tiene más inconvenientes que otra cosa. Y para esto entonces, vamos a compartirles nuevamente, tengo un chat que me está diciendo, Sebastián, a ver, entonces Sebastián me pregunta, ¿qué tipo de problema uno elige el método secuencial y el simultáneo? Ya, mire, y le voy a responder eso de inmediato, y luego ¿el método simultáneo no me exige conocer el modelo? No, siempre hay que conocer el modelo, siempre. El método simultáneo, Valentina, lo que podría evitar es que tú tengas que simular el modelo, que tú tengas que despejar las variables dependientes. Porque si observas, voy a devolverme acá antes de compartir pantalla, acá en el método simultáneo, sí conozco el modelo está ahí adentro, en el h igual 0, sí lo conozco, al igual que en el otro caso, pero acá yo no lo despejé, yo no despejé el valor de la variable dependiente. Lo que yo hice fue simplemente reemplazar el valor de las variables dependientes que está sugiriendo el optimizador en conjunto con el valor de las variables independientes que también está sugiriendo el optimizador, y eso reemplazarlo en el modelo, por lo tanto se tiene que conocer el modelo, hasta que el valor del modelo cumpla con la igualdad equivalente a obtener un igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí en ese caso esa es la diferencia. Entonces, Valentina, me pregunto, ahí le queda claro entonces a la Valentina. Y en el caso de Sebastián me pregunta en qué tipo de problema uno elige el método secuencial y el simultáneo. Y aquí, Sebastián, básicamente puedes elegir los dos, ¿ya? Para identificar cuál es mejor, les propongo mostrar cuáles son las ventajas y las desventajas mejor. Y de esa manera, entonces, ustedes pueden obtener un criterio mucho mejor respecto a la selección de un método o el otro. ¿Ya? Y para eso, entonces, acá aparece este método o sea, este resumen de lo que les comentaba, donde básicamente cuando trabajamos con el método secuencial o el método simultáneo, siempre tenemos que conocer el modelo, pero si es que trabajamos con el método secuencial, recuerden que tenemos que hacer un paso intermedio para cada iteración del optimizador que implica una simulación. Por lo tanto, el método secuencial tiene la desventaja de que en cada iteración es necesario simular. ¿Ya? Y la simulación que les mostré es bastante sencilla. La simulación que les mostré es simplemente despejar el valor del predicho. Es un despeje algebraico. Pero si es que nosotros estamos implementando, por ejemplo, la resolución del método de optimización mediante el enfoque secuencial para obtener la presión de la membrana y la potencia del compresor que maximizan la selectividad, entonces la selectividad ya no puede ser obtenida mediante el despeje algebraico, sino que lo que hay que hacer es iterar, y eso implica
resolver mediante el método de Newton el modelo para cada iteración de la optimización. ¿Ok? Lo cual no necesariamente va a implicar obtener soluciones en un tiempo razonable. Ustedes se dieron cuenta de que una simulación de una búsqueda de dos variables puede tardar muchísimo ya para obtener resultados. Entonces, como les comentaba, para cada iteración de la optimización es necesario simular, lo cual puede ser un trabajo bastante complejo. Entonces, la ventaja que tiene este método secuencial es que reducimos el número de variables con las que tiene que iterar el optimizador, y la desventaja es que en cada iteración de la optimización, cada vez que el solver propone valores de las variables de decisión, cada vez que MATLAB propone valores, lo que hay que hacer es una optimización, una simulación, ¿ya? Y si esa simulación no es algebraica, sino que es numérica, podemos tardar bastante. Y por el otro lado, el método basado en ecuaciones, por eso es EOS. EOS es método basado en ecuaciones, es el acrónimo de esa tres palabras, o método simultáneo. Básicamente acá no necesitamos simular. Por lo tanto, cada iteración del optimizador es súper rápida, porque al no tener que simular, simplemente recoge los valores de las variables independientes y las dependientes, las reemplaza y básicamente le entrega esa información al optimizador. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, el reemplazo es casi inmediato. Pero la desventaja es que tiene que iterar o tiene que hacer una búsqueda en una región, en un espacio que tiene mucho más dimensiones que las que tendría el método secuencial, porque tiene que buscar al mismo tiempo las variables independientes y las variables dependientes. ¿Ok? Que básicamente es lo que vimos en el método ¿cómo se llama? Del mínimo cuadrado. ¿Ok? Y básicamente esas son las grandes diferencias entre los dos métodos, más un hecho que es muy interesante de hacer notar, y es básicamente lo relevante de la desventaja o ventaja en este caso, el método modular secuencial, o método black box que también se llama, donde básicamente nosotros lo que hacemos es definir esta relación que les estoy mostrando acá, porque ahí se encuentra entonces la simulación, ahí se encuentra la relación causa-efecto, ¿ya? Donde, como dice acá, x de u es equivalente a resolver el modelo para cada valor de u que se está iterando. Y aquí aparece un resumen de lo que les comentaba. Como desventaja, se resuelve un problema de simulación siempre para obtener los valores de x, ¿ya? Y con esos valores se obtienen las restricciones y se evalúa la función objetivo, en este caso restricciones de desigualdad. Y esta información se devuelve al optimizador para actualizar las variables de decisión, ¿no es cierto? Y como les comentaba en resumen, en el caso del método simultáneo, que está acá, o método basado en ecuaciones, el optimizador propone todos los valores de las variables, tanto las variables de decisión como las variables dependientes, y básicamente eso implica que las variables de decisión no coinciden con los grados de libertad, pero recuerden que igual tenemos el mismo número de grados de libertad porque es el mismo problema. Y con todas las variables simultáneamente se calcula h, g y f, y esa información se entrega al optimizador, al solver, el cual se dedica a encontrar la mejor combinación de u y x, actualizando sus valores mediante los algoritmos de optimización que tiene dentro, lo que tiene programado, hasta que se cumplan las condiciones de KKT, ¿ya? Las condiciones de Kentucky, ¿ya? Entonces, con toda esa información, con todo este resumen, lo único que nos queda para finalizar esta parte es identificar la ventaja más relevante que tiene un método respecto al otro, ¿ya? Nosotros estudiamos el método que hemos aplicado habitualmente en nuestros estudios de ADI y de lo que vamos a hacer acá también, es el método modular secuencial, ¿ya? Y es porque los programas que utilizamos para resolver la optimización, en este caso los programas, en este caso el programa Solver o el programa de MATLAB, no calcula derivadas de manera algebraica o de manera automática, sino que lo que hace es calcular las derivadas numéricamente,
¿ya? Entonces, cuando nosotros calculamos derivadas numéricamente, lo que se hace, básicamente, es una especie de diferencia finita. Nosotros tenemos, por ejemplo, para calcular la derivada de la función objetivo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos numéricamente es gradiente de u respecto a la función objetivo es básicamente df a du1, o en el caso, por ejemplo, directamente, en el caso del método para resolver el mínimo cuadrado, df a de alfa, df a de k1 y df a de k2. En este caso tenemos un sistema de un gradiente que tiene 3 elementos y cada uno de estos elementos se obtiene como el delta f partido por delta alfa, manteniendo k1 y k2 constante, el delta f partido por delta k1, manteniendo alfa y k2 constante, y el delta f, delta k2, manteniendo alfa y k1 constante. Y eso se hace numéricamente, delta partido por delta, porque el solver, al igual que MATLAB, tiene un módulo de cálculo de derivadas numérico. ¿Ok? Y entonces, como tenemos los métodos numéricos para calcular las derivadas, la idea es intentar calcular la menor cantidad de derivadas posible, por lo tanto, la menor cantidad de variables de decisión. Porque mientras más variables de decisión tenemos, más derivadas y más perturbaciones tenemos que hacer. Y esto es debido a que las derivadas se tienen que calcular de esa forma. Pero si nosotros tuviésemos otra forma de calcular las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, un método algebraico o un método automático que se llama, lo que podríamos hacer sería calcular las derivadas algebraicamente, automáticamente, pero resulta que cuando nosotros implementamos, por ejemplo, de f a de u, por ejemplo, de f a de alfa, lo que hacemos realmente es observar que la función objetivo, lo voy a aumentar el tamaño de la letra, ahí sí. Lo que nosotros observamos es que el valor de la función f depende de alfa, pero también depende de, por ejemplo, el i predicho de i. Por lo tanto, si quisiéramos calcular la derivada, pero ahora algebraicamente, no numéricamente, lo que tendríamos que hacer sería hacer una regla de la cadena. Sería df a, en este caso, a di predicho por di predicho a de alfa más df a de alfa. ¿No es cierto? Y básicamente, algebraicamente, esto puede ser muy complejo de obtener, porque tenemos que derivar una expresión que está en un modelo, que está, por ejemplo, en otra estructura de programa. ¿Ya? A diferencia de otros solvers, de otros resolvedores de optimización, que tienen un método de cálculo de derivadas que se llama cálculo de derivadas automáticas. ¿Ya? Y que básicamente lo que hace es tomar todas las variables que existen y aplicar las parciales de todas las variables directamente. ¿Ok? ¿Y eso qué implica? Que como nosotros lo que queremos hacer es encontrar el valor de las variables de decisión que hace que los gradientes sean iguales a cero, si es que utilizamos el método simultáneo, entonces las derivadas, como en este caso todas las variables son variables de decisión, las derivadas son inmediatas, porque no tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque tenemos que calcular las derivadas, pero tanto de u como de x. Y entonces, por ejemplo, la función objetivo. Y entonces lo que tendríamos sería directamente un df a de u1 parcial hasta df hasta de u nu, df a de x1, df a de x nx. Es un vector mucho más grande y también es un hessiano mucho más grande, pero tiene la ventaja que si tenemos alguna forma de calcular las derivadas de manera algebraica o automática, estas expresiones son triviales, son casi inmediatas. ¿Ok? Porque simplemente calculan las parciales. En cambio, acá no podemos llegar y calcular las parciales porque tenemos involucrada una regla de la cadena que toma en consideración el modelo, porque el modelo es el que, el que permite hacer la dependencia entre las variables dependientes y las independientes. ¿Ya? Entonces, Sebastián, respondiendo quizás un poco a tu pregunta, si es que
tenemos un solver, un resolvedor, un sistema de optimización que calcula derivadas de manera algebraica inmediata, entonces siempre va a ser mejor el método simultáneo. Pero si no lo tenemos, yo recomiendo trabajar con el método secuencial, a menos que la simulación sea muy compleja. Cuando la simulación es muy compleja y no es posible implementar un algoritmo numérico entre cada iteración del método de optimización, entonces podemos utilizar el método simultáneo. ¿Ok? Entonces básicamente es como la idea. ¿Ya? Y por último, y Sebastián, compleja como en el reactor con membrana, sí y no. Sí, en el sentido de que si intentáramos resolver la optimización con el Excel, por ejemplo, esa optimización con Excel, sería prácticamente imposible implementar el método de Newton para los NCSTR en serie de una manera medianamente fácil. ¿Ya? Entonces, en ese caso, efectivamente es complejo. Y entonces, lo mejor sería implementar el método simultáneo. ¿Ya? Porque ya te digo que ese método es bastante complejo de implementar en una hoja de cálculo. No así si lo hiciéramos en una macro, ahí quizás sería más sencillo. Y en ese caso entonces sería mejor el método simultáneo. Pero en MATLAB ustedes ya tienen el modelo del reactor con membrana simulado. Entonces, si bien es lento, no es complejo de simular, porque ya lo simularon. Entonces, en ese caso, mi sugerencia sería que implementaran el método secuencial de optimización, porque ya saben simular en MATLAB. Básicamente es eso. O sea, si saben simular en MATLAB, mucho mejor es siempre utilizar el método secuencial, porque ya es básicamente reutilizar un conocimiento que ya tienen. Entonces, desde ese punto de vista, mi recomendación sería esa, quedarse con el método secuencial. ¿Ok? Y por supuesto, si es que ustedes tienen un software a disposición que calcula derivadas de manera automática o de manera algebraica, entonces denle con el método simultáneo porque es mucho mejor. Pero para eso es necesario tener ese software. Nombres de esos software que pueden encontrar en el mercado, les voy a escribir dos aquí. Los métodos que calculan derivadas, los software que calculan derivadas automáticamente, que son la mejor forma de calcular derivadas y por lo tanto la información que se obtiene es la información más, la mejor información para la optimización. Entonces los métodos que pueden utilizar son los algoritmos, perdón, los programas que pueden utilizar. Parece que se me cayó la compartir el pantalla. Por mientras, y dice Juan Pablo me pregunta, ¿la función que realiza el método secuencial es el fmin-unc? Ya. Al respecto, Juan Pablo, cualquiera de los dos métodos funciona con el fmin-unc y con el fmin-con. La única diferencia entre esos dos es que el fmin-unc no permite restricciones ni de igualdad ni de desigualdad, y el fmin-con sí admite restricciones tanto de igualdad como de desigualdad. ¿Ok? Entonces, la única diferencia que hay entre estos dos métodos es, como les comentaba, cómo nos enfrentamos al problema de optimización. Pero en ambos casos lo que tenemos es un optimizador que lo que hace es proponer valores de las variables de decisión y esperar obtener como resultado, para poder volver a iterar, la información de la función objetivo y de las restricciones de desigualdad e igualdad dependiendo del caso. Pero ambos métodos pueden implementarse tanto en el fmin-unc como en el fmin-con, en MATLAB, ¿ya? Porque básicamente la única diferencia que hay entre ellos es básicamente si definimos como variables de decisión solamente las variables independientes y por lo tanto nosotros nos encargamos de simular, o si es que definimos como variables de decisión todas las variables y el optimizador se encarga de hacer la optimización correspondiente. ¿Ok? ¿Se entiende? Obviamente que hay que intentar implementar esto en un optimizador y eso es lo que quería mostrarles a continuación. Ya, espérame, y aquí me dice, sí, Juan Pablo dice que lo entiende, y entonces intentemos con el tiempo que nos queda implementar en MATLAB este mismo problema utilizando los dos enfoques. ¿Ya? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que, voy a ver si es que tengo el MATLAB abierto o no, lo siento, vamos a abrirlo de inmediato. Vamos a abrir MATLAB de inmediato. Y yo les envié, según recuerdo,
un fichero también de MATLAB donde aparecía donde habían unos, bueno, aparte del fichero de Excel, les mandé un fichero de MATLAB, así que les pido que, si es que lo tienen ahí y quieren revisar cómo funciona, lo vean, y si es que no, bueno, no se preocupen porque les muestro yo cómo funciona y después ustedes pueden rehacer este ejemplo sin problema. Ya, antes de eso, por mientras que se habla en MATLAB, los software que están disponibles en el mercado, que calculan derivadas automáticamente, uno se llama GAMS, que es un software que es súper, súper bueno para optimización, pero solamente sirve para optimización. Y luego en Python hay varias librerías que utilizan métodos de diferenciación automática, y una en particular que pueden utilizar y que es de código abierto es Payomo. Se llama Payomo el, la librería de Python. Ya, Payomo es una súper buena librería, es gratis, tiene casi las mismas ventajas que GAMS, pero GAMS es pagado y uno paga porque los algoritmos que están implementados ahí son súper buenos. GAMS es General Algebraic Modeling System, así se llama, ese es el acrónimo de eso. Ok, entonces creo que ya se abrió mi MATLAB. Sí, ya se abrió. Entonces lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar, ustedes debiesen tener lo mismo que les voy a mostrar yo, que correspondería esto al ejemplo también de mínimos cuadrados. Entonces yo les mandé, sí, ahí está, un archivo donde aparece el archivo principal, donde ya están los tiempos, la variable x, y el vector de medidas de la variable y, el y medido. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a intentar implementar primero el método secuencial. ¿Ya? Entonces, en el método secuencial, recuerden que siempre, antes de implementar el método secuencial, tenemos que ser capaces de realizar la simulación. Si no hacemos la simulación, no podemos implementarlo. Al igual como en el Excel, lo que hicimos en el método secuencial fue, primero, generar esa simulación. ¿Ya? Entonces, para eso, a diferencia de Excel, en MATLAB lo que tenemos que hacer son funciones que permitan hacer estas simulaciones. Y entonces lo que yo voy a hacer acá es definir una función que sería equivalente al lugar donde se va a calcular la función objetivo, y que nos va a permitir entonces transformar los parámetros en valor de la función objetivo. Y para eso entonces vamos a decir que esta función calcula la función objetivo, foc lo voy a llamar, donde se calcula la función objetivo siempre y cuando se conozcan las variables de decisión, y también necesitamos conocer los tiempos, y también necesitamos conocer el valor medido, el y medido. Y con toda esta información nosotros debiésemos ser capaces de obtener al final del recorrido de esta función objetivo, el valor de la función objetivo para unos valores de parámetros. ¿Ok? Entonces, al igual que en el otro caso, cuando estamos simulando, lo que hacemos es primero transformar todo en variables de conocimiento, en este caso alfa. Vamos a poner A simplemente para acortar, sería igual al primer elemento de la variable de decisión. K1 sería equivalente al segundo elemento de la variable de decisión, y K2 sería el tercer elemento de la variable de decisión. ¿Ok? Y con esta información, ahora lo que tenemos que hacer es generar la simulación. O sea, lo que es equivalente a transformar el valor de las variables de decisión en valor, o variables independientes, porque estamos con el método secuencial, en valor de variables dependientes, para lo cual lo que tenemos que hacer es resolver el modelo. ¿Ok? Porque eso es lo que nos va a permitir hacer la traducción, y entonces vamos a tener disponible tanto el valor de la variable independiente como el valor de las variables dependientes para una iteración determinada, y con esa información entonces calcular la función objetivo. ¿Ok? Entonces tendríamos que el predicho sería un vector de ceros, primero de 19 elementos, porque vamos a hacer uno para cada valor de las variables de decisión, o sea, uno para cada valor de las corridas experimentales, perdón.
Y ahora lo que haríamos sería calcular el i predicho para cada corrida experimental, y entonces podemos hacerlo con un ciclo for. Sería for i desde 1 hasta 19 para cada corrida experimental. Y básicamente tendríamos que el i predicho en la posición iésima sería igual al modelo. O sea, a por la exponencial de menos k1, de menos k1, perdón, de menos k1 por t en la posición iésima, más 1 menos a por la exponencial de menos k2 multiplicado por t evaluado a la posición iésima. Esta línea de código que está acá es equivalente a cada uno de estas celdas que ustedes están viendo acá. Básicamente es la obtención de la variable dependiente a partir de la información que debiésemos conocer en la variable independiente. Y para este caso es súper fácil despejar porque es un modelo despejable. Pero si es que no es despejable, ¿ya? Lo único que hay que hacer es que en vez de resolver el modelo de manera algebraica, lo que habría que hacer sería resolver el modelo de manera numérica, lo que implicaría entonces implementar acá un f solo para cada valor de u dado. Que esto ya lo saben hacer porque es básicamente como automatizar, como les comentaba yo, el método de búsqueda exhaustiva, pero ahora identificando esta transformación de variable de decisión en variable dependiente dentro de la función objetiva. ¿Ya? Ok, y una vez que tenemos entonces las variables dependientes, o sea, acá termina fin de la simulación, entonces lo que queda por hacer es obtener entonces la función objetivo. ¿Y cómo sería la función objetivo? Vamos a poner f, que es la función objetivo, sería fundamentalmente el valor, la suma del valor medido menos el valor predicho. ¿Ya? Entonces sería la resta de los dos, entonces sería sum, la función de suma de un vector que me entrega un escalar sería suma entre el i medido menos el i predicho. ¿Ok? Y luego entonces lo que tendríamos que hacer es esa suma elevarla al cuadrado. No podemos hacer eso porque... no se puede hacer eso porque básicamente tenemos que elevar al cuadrado y después sumar. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de una manera más eficiente, que sería una manera vectorial, donde básicamente si queremos obtener la suma al cuadrado, lo que tenemos que hacer es calcular el error de predicción como un vector, que sería el i medido menos el i predicho, y luego recordar un poco de álgebra, esto es error de predicción, y luego recordar un poco de álgebra vectorial, que básicamente para calcular la suma de los cuadrados de los elementos de un vector, podemos usar la función producto interior, que es equivalente a el error de predicción traspuesto multiplicado por el error de predicción. Eso me va a entregar la suma del error de predicción al cuadrado. Ya, también se puede hacer con un ciclo for y de muchas otras formas, pero esa es la forma más quizás elegante o con menos pasos para hacer la suma de los errores de predicción al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a guardar el valor de esta función, ¿no es cierto? Voy a ponerlo acá en la clase correspondiente, clase 20, acá está la función objetivo, guardamos. Ok, entonces básicamente ya tenemos entonces hecho el paso de la simulación, entonces lo que vamos a hacer es probar. Entonces vamos a definir un alfa 0, que era, voy a utilizar los valores similares, 0,7, 0,04, entonces vamos a poner 0.7, que es el iterador inicial para el alfa, el K10, que sería 0.04, que sería el iterador inicial para el K1, y finalmente tendríamos el K20, que sería el valor 1.14, la iteración inicial para K2. Entonces lo que haríamos primero seríamos una prueba, siempre lo hacemos, f objetivo, ese objetivo test, que sería equivalente a evaluar la función objetivo, y para eso entonces tenemos que definir un vector u0 que tenga el mismo orden de las variables que vamos a utilizar, es decir, a0, k1, 0,
y K2, 0. Aquí está el vector de iteradores iniciales. Vector de iteradores iniciales. Y entonces tendríamos que evaluar función objetivo evaluada en U0, y tendríamos que evaluarlo también con el AT0, que sería el I medido, y el vector de tiempos. ¿Ok? Y básicamente lo que va a hacer esto, lo que estoy haciendo acá es justo antes de poner el solver. O sea, me doy unos valores de los distintos valores de la función objetivo, o sea, distintos valores de las variables de decisión, y lo que obtengo sería, mediante la simulación, distintos valores de la función objetivo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo hasta acá. Vamos a darle run a esto. Vamos a ponerle run. Profe, Dígame. profe, creo que es T y después el AT, por cómo lo Ya. escribió en Déjenme verlo de la inmediato. Tiene función. toda la razón. Muchas gracias. Entonces sería acá el T y el AT0. Gracias. Ok, entonces guardamos nuevamente y le damos run. Tenemos que change folder, ahí sí. Ok, y si entramos a la función objetivo, voy a poner step in, noten que lo que vamos a hacer es esta traducción, que es equivalente a pasar por estas celdas para luego transformar entonces las variables de decisión en variables dependientes. Con esa información calcularíamos el error, como el I medido menos el I predicho, y a partir de eso entonces calcularíamos la función objetivo. Y entonces entregaríamos esa función objetivo al optimizador. ¿Ya? Y por último, como ya tenemos entonces lista la simulación, entonces lo que correspondería sería implementar el solver, que en este caso vamos a utilizar el algoritmo de Newton que está en la función fmin_con directamente. ¿Ya? No vamos a usar la fmin_anc porque vamos a definir restricciones en las variables de decisión. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos utilizar un algoritmo de optimización que admita restricciones. El fmin_anc no admite restricciones, ninguna. Tampoco las variables de decisión. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el algoritmo que está implementado en la función fmin_con, que es equivalente al solver. ¿Ya? En la función fmin_con tiene varios argumentos, pero no me voy a detener solamente en los más relevantes. Entonces, el primer argumento es la función objetivo. Este es obligatorio. No podemos resolver algo si no tenemos función objetivo. ¿Ya? Entonces, la función objetivo en este caso está dada por el f-off, ¿no es cierto? Que tiene 3 argumentos. El primero es la variable de decisión, por eso la pusimos @u y ponemos entonces como primer argumento u. Y luego tenemos como otros argumentos que no son variables de decisión para el optimizador, tenemos el valor de el t y el valor de at a 0. ¿Vale? Y esto lo que acabamos de hacer ahí es simplemente decir, esta primera parte es como equivalente a decirle al solver, cambiando, determine dónde está la celda de la función objetivo. Eso, en vez de decir celda, acá tenemos que decir que es una función, el nombre de la función. Modificando las variables, en este caso sería el @u, modificando las variables que corresponden al primer argumento de la función que calcula la función objetivo. ¿Ok? Y ahora la función fmin_con tiene más argumentos, ¿ya? Tiene argumentos adicionales, ¿ya? Y estos argumentos adicionales son, como segundo argumento, el iterador inicial. O sea, nos vamos a dar el valor del iterador inicial, si no, no podemos resolverlo. Y el resto de los argumentos los pueden revisar en las PPT y en el help de MATLAB. Lo digo porque yo no lo necesito esos argumentos, que son los argumentos A, B, AEC y BEC, que son argumentos reservados para restricciones de igualdad y de desigualdad de tipo lineal respecto a las variables de decisión. Nosotros no tenemos esos tipos de restricciones, por lo tanto me las voy a saltar, y para saltárselas lo que hay que hacer es sustituir en el lugar donde están reservadas los argumentos para definir estas restricciones lineales, sustituirlas por corchetes vacíos. Entonces, mediante la sustitución
con corchetes vacíos lo que estamos haciendo es decir, no tenemos restricciones lineales de desigualdad, no existe la matriz A ni el vector B, no existe tampoco la matriz AEC y el vector BEC, ¿ya? Y sí necesitamos describir el límite inferior y el límite superior de las variables de decisión, puesto que no pueden ser negativas. Entonces tendríamos que definir un vector que sería un ULOW y un vector que sería UAU. ¿Ok? A continuación vendría otra restricción que se llama nonlinear con. ¿Ya? El nonlinear con es una función similar a la función objetivo, pero que permite, mediante una simulación intermedia, transformar el valor de las variables de decisión en expresiones que permiten identificar si las restricciones de desigualdad no lineales se están cumpliendo. O sea, básicamente permiten evaluar G. Como no lo tenemos, podemos llegar hasta acá. ¿Ok? Y como salida, vamos a definir los dos argumentos que requerimos. El primer argumento va a ser el valor de las variables de decisión en la solución, y el segundo corresponde al valor de la función objetivo en la solución. Si es que no encuentra solución, entonces te entrega el valor respectivo en la última iteración que probó. ¿Ya? Entonces vamos a cerrar acá y nos falta, lo único para poder resolverlo es definir el límite inferior de las variables de decisión, que van a ser 0, 0 y 0, una para cada variable de decisión, y un límite superior que no lo conozco a priori, y entonces lo que tendría que hacer es darme unos valores grandes. Me los tengo que dar aun cuando este problema solamente tenga límite inferior. No tiene límite superior, físicamente hablando, y solamente tiene límite inferior, pero debemos definir igual un límite superior, entonces debiésemos definir un número grande. Pero no puede ser tan grande tampoco, porque de lo contrario tendríamos problemas de inestabilidad numérica. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es darme unos valores que, como yo ya sé la solución de este problema, me doy a dar unos valores, por ejemplo, del orden de 10, 10 y 10, porque yo sé que la solución no está por debajo del 10. Y después les voy a explicar qué pasa si no se puede hacer esto. ¿Ya? Entonces le damos run, y voy a sacar el punto de quiebre que está acá. Y entonces lo que hace el optimizador es iterar, y cuando termina, entrega una información en el prompt que dice que se encontró un mínimo que satisface las restricciones. En este caso las restricciones son de límites inferior y superior de las variables de decisión. Y dice que la optimización se completó porque la función objetivo no sigue disminuyendo en las direcciones factibles para una determinada tolerancia dada por una opción que se llama tolerancia de optimalidad. ¿Ya? Y no se violan las restricciones. ¿Ok? Y el valor que obtuvimos, fíjense, es este, USOL, que es el mismo que teníamos en Solver. Ahora, ¿qué pasa si es que yo hubiese definido más los límites superiores y hubiese escogido, en vez de este límite superior de 10, hubiese escogido todos los límites superiores 1? O sea, básicamente yo voy a decir que, como no conozco el límite superior de las variables de decisión, voy a postular que no pueden ser más allá de 1, pero no sé si eso es así. Entonces resuelvo el problema de nuevo, y me vuelve a aparecer lo mismo. Local minimum found that satisfies the constraints. Pero si vemos ahora, podemos observar que en el caso de la variable K2, nos encontramos que su valor está activo en su límite superior. Puesto que su límite superior yo lo había impuesto de manera arbitraria y solamente porque necesitaba poner un límite superior, esta solución no me sirve, porque quedó activa la restricción, la cual es una restricción inventada para poder implementar este problema en el solver de MATLAB. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en ese caso es aumentar el límite superior de la variable que está activa, de tal forma de que no se active, porque como les explicaba, esa variable no tiene límite superior. Entonces vuelvo a resolver el problema, y si resuelvo nuevamente, observo que ahora ninguna variable está en su límite superior,
lo que implica que el problema que obtuve y la solución que obtuve es la solución para el problema que tiene límite inferior solamente a las variables de decisión. ¿Ok? Y de esa forma entonces podemos resolver el problema mediante el método secuencial. ¿Ya? Si quieren aprender cómo se hace el método simultáneo, los invito a evaluar cómo se implementa la función de restricciones no lineal con el último argumento. Ya yo simplemente les voy a subir la implementación para el otro caso. ¿Ya? ¿Y por qué no le quiero dar mucho énfasis a eso? Porque como les explicaba, tanto para MATLAB como para Excel, se recomienda utilizar este método porque las derivadas las calcula de manera numérica. Por lo tanto, cuando tenemos problemas que tienen muchas variables de decisión, es muy complejo obtener soluciones. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Y la clase de la ayudantía de mañana debiese estar subida en nada. Me tenía que enviar ahora Felipe el enunciado con el video de la clase. Es un ejemplo de optimización, ya no mínimos cuadrados, sino que en un problema con un reactor, para que complementen lo que acaban de conocer esto. Y básicamente con esto terminaríamos la materia del curso y lo que vendría sería una pequeña evaluación, ya acorde por supuesto al tiempo que le hemos podido dedicar al tópico de optimización, de tal manera de evaluar aspectos más o menos sencillos relacionados con cómo implementar la optimización en MATLAB. ¿Ok? Con esto entonces terminamos y nos veríamos el próximo viernes. Estén atentos a mi mensaje por el aula, ¿ya? Y si tienen dudas o si quieren más información, por favor escriban. ¿Ok? Y aquí, espérame, que tengo unas manos levantadas que no soy capaz de ver quién me levantaron la mano, pero la Valentina. Valentina, cuéntame. Profe, Dígame. este método de F-Min-Con, Ujú. de los algoritmos que se mostraban en los videos, ¿cuál correspondía? Porque ahí decía como set, algo, no me acuerdo los nombres bien. Active set. Y el otro era como punto interno, algo así, Mira, interior. es una súper buena pregunta. Espera, déjame que lo voy a dejar grabado y así después ustedes puedan revisarlo también. Mira, me voy a ir al help nuevamente y después de la opción de restricción no lineal, ya que es la que viene después del upper bound, voy a marcarla como vacía. La última, el último argumento que se puede setear para el método que está el algoritmo de F-Min-Con es una opción que se llama options. Ya lo voy a poner opciones. Ya. Esas opciones es la forma de cómo podemos modificar varios elementos que definen el algoritmo de optimización que hay detrás del F-Min-Con. Uno de ellos es el algoritmo de optimización. ¿Ya? Entonces nosotros podemos definir distintos algoritmos de optimización y probarlos. ¿Ya? Y para eso entonces lo que tenemos que hacer es definir el algoritmo que vamos a utilizar y eso se hace mediante una función que se llama OptimOptions, ya que está acá. Entonces, ¿cómo se define eso? Y tú puedes probar con distintos algoritmos. Y ahí te muestro cuáles son los que hay disponibles. ¿Ya? Entonces, definiríamos una variable que se llama opciones, que se describe utilizando la función OptimOptions. Entonces vamos a poner acá OptimOptions. ¿Ya? Y este método esta función de OptimOptions que está acá, lo que hace es me permite, como te decía, cambiar entre distintas opciones de optimización. Y en particular lo que yo voy a hacer es que voy a decir que quiero que para el algoritmo que está dentro del F-Min-Con, primer argumento entonces es el nombre de la función, ¿ya? Lo que quiero que haga es que el algoritmo sea, por ejemplo, el algoritmo de método de programación secuencial cuadrática, el SQP, que aparece dentro de los videos. ¿Ya? Entonces, el problema va a ser resuelto mediante la actualización utilizando el método de SQP. Entonces, si yo le pongo save ahora a esto,
y le doy run, ya, tengo que ocultarlo, ahí está. Le doy run, entonces vamos a, perdón, acá FinCon dice also list options document, FinCon algorithm, me equivoqué al escribir algoritmo, algorithm es con TH y M al final, ahí sí. Lo hago de nuevo. Entonces ahí lo que hicimos fue resolver el problema, tenemos una solución, que es ese valor que está ahí. Y si queremos cambiar otro algoritmo que hay, podemos utilizar, por ejemplo, el método de punto interior, ¿ya? Y el método de punto interior es, en vez de poner SQP, tendrías que poner interior point. Y entonces básicamente lo que haríamos sería resolver utilizando lo mismo, pero ahora en vez de utilizar el algoritmo de actualización de programación secuencial cuadrática, lo que haríamos sería utilizar el método de punto interior, el que en este caso nos entregaría los mismos resultados. ¿Ya? Hay ocasiones donde no entrega los mismos resultados y un método funciona y otro no. ¿Ya? Yo les aconsejo que acá pueden seleccionar uno y si no les funciona, si no les entrega resultados, probar el otro algoritmo. ¿Ya? Esto que está acá, Valentina, es equivalente a, en el solver, seleccionar los distintos tipos de algoritmos que hay para resolver el método, la optimización. ¿Ya? MATLAB tiene implementado tanto el método de punto interior como el método de programación secuencial cuadrática y el método de set activo, y lo único que hay que hacer si quieres intercambiar entre ellos es modificarlo como te acabo de mostrar. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Ya, y Sebastián, cuéntame. Una duda chiquitita, profe. Cuéntame. ¿Existe la función fmaxcon No, esa es para una súper buena pregunta, Sebastián. Gracias si por quiero saber. maximizar alguna Ya, si quiere eficiencia o una maximizar conversión? usted, que tiene, es una excelente pregunta que, bueno, primero no existe. Ya, respondiendo a su pregunta, lo primero es decirle que no existe. ¿Ya? Pero eso no significa que no se pueda maximizar. ¿Ya? Lo que hay que hacer es transformar el problema. ¿Ya? En vez de tener un problema de maximización, lo que habría que hacer sería obtener un problema de minimización. ¿Ya? Y para eso, la transformación de un problema de maximización a minimización es casi trivial. ¿Ya? Entonces te lo muestro cómo se hace. Entonces, déjame que comparto por último la pantalla. Es una súper buena pregunta, Sebastián. Entonces, básicamente, entonces, cuando yo tengo un problema así, max f de u, por ejemplo, sujeto a, perdón, voy a ponerlo bien para el caso secuencial, x de u, alfa, sujeto a g de x de u, u y alfa menor o igual que 0, no puedo resolver este problema directamente en MATLAB y lo que tengo que hacer es transformarlo. ¿Y cómo se transforma? Para eso tú puedes notar lo siguiente. Si acá está U y acá está F, el punto que maximiza, por ejemplo, es este. Ahí está el punto. ¿Sí? Si yo quiero minimizar, plantear el problema de un punto de vista de la minimización, lo que podría hacer es graficar o definir el menos F. Y cuando yo defino el menos F, lo que pasa es que se obtiene en otro eje, voy a poner un eje acá rojo, lo que se obtiene es algo como esto. ¿Okay? Entonces, el mismo punto que maximiza F, minimiza menos F. Entonces, si yo quiero maximizar, lo que tengo que hacer es transformar el problema a min, modificando u, de menos F, x, u y alfa, sujeto a g de x de u, alfa menor o igual que 0. Y ahí entonces puedo resolverlo. ¿Ya? Entonces, siempre trabajamos con min, ¿ok? Y eso implica que si es que tenemos una maximización, lo tenemos que transformar en una minimización multiplicando por menos 1 la función objetivo. Y por ejemplo, si es que tú llegas a tener un problema que tiene una restricción mayor o igual que 0, imagínate, por ejemplo, que yo tengo un G1 menor o igual que 0 y G2 que es mayor o igual que 0, lo que hay que hacer es transformar esto para que quede todo con menor o igual que 0, también multiplicando por menos 1. Y entonces con menos G2, ahí nos aseguramos de que eso se cumpla. Que menos G2 sea menor o igual que 0 es equivalente a que G2 sea mayor o igual que 0. ¿Ok? Sí, profe. Muchas gracias. Súper.
Ya, señoras y señores, si es que no tienen más preguntas, espero que les haya servido la clase de hoy, que les haya quedado medianamente claro cómo se puede implementar los problemas de optimización. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. Que tengan buen día. Chau, No, profe. profe. Chau, chau. Profe. Profe. Adiós.